Comparatives and Superlatives Modifiers. En este vídeo veremos comparativos y superlativos, pero no lo normal, sino los modificadores. ¿Qué es eso de modificadores? No os preocupéis que ahora mismo lo veremos. Y antes de ver este vídeo tenemos que tener súper claro el tema de los comparativos y los superlativos. Os lo dejo aquí de un vistazo, lo vemos súper rápido, ¿vale? Los comparativos que comparaban dos cosas, acordaos que había algunos que tenían la terminación NR, otros que se hacían con el more, otros que eran irregulares. Los superlativos también tenían esas reglas de formación. Y después teníamos comparativos y superlativos de inferioridad y también los de igualdad. Si todo esto lo controláis, perfecto, podemos continuar con el vídeo. Si no lo controláis o si creéis que lo lleváis un poco de aquellas maneras, yo recomiendo ver dos vídeos que hay en el canal, uno sobre comparativos y los superlativos de superioridad y hay otros sobre los de inferioridad e igualdad. De verdad, se necesita llevar esto súper bien porque en esto se basa el vídeo que vamos a ver hoy. Así que, si lo controláis, adelante. Y si no, a ver el vídeo, que os voy a dejar por aquí el enlace. Vale, ahora ya conocemos lo que son los comparativos y los superlativos perfectamente, así que podemos ver qué es esto de modificar un comparativo. Como siempre, una frase nos puede ayudar muchísimo. Un comparativo normal y corriente. This book is cheaper than that magazine. Este libro es más barato que aquella revista. No tiene ningún misterio. Pero ¿qué ocurre si queremos decir que no es que sea más barato, sino que es mucho más barato o un poquito más barato? Pues que hay que modificar este comparativo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de eso va el vídeo. Pero básicamente, fijaos, vamos a dejar un hueco delante y aquí vamos a poner algo que lo modifique. Por ejemplo, quite. This book is quite cheaper. Es bastante más barato. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando modificamos un comparativo, un superlativo, vamos a dividirlos en dos grandes categorías, que expresen una gran diferencia, por ejemplo, que sea mucho más barato, o que expresen una pequeña diferencia, por ejemplo, que sean un poquito más barato. Vamos a empezar con las grandes diferencias. ¿Y qué palabras podemos utilizar delante para modificarlos? Ya hemos visto una, el quite, pero os imaginaréis, hay muchas. Pero vamos a poner un listado de palabras que podemos utilizar, que yo creo que con que sepáis estas, vais de sobra preparados para saber cómo hacer esto. Y vamos a poner ejemplos. Today is hotter than yesterday. Hoy es más caluroso que ayer. Pero, ¿qué ocurre si quiero decir que hoy hace mucho más calor? Quiero hacer una gran diferencia. Pues pongo otra palabra. Por ejemplo, el much. Today is much hotter than yesterday. Otro ejemplo. My brother is happier than my sister. Vale, ¿es más feliz? Sí, pero es que es mucho más feliz. Pues, por ejemplo, my brother is a lot happier than my sister. This building is more modern than the cathedral. No es que sea más moderno, es que la catedral tiene ya sus años, por lo tanto este edificio es mucho más moderno. Por ejemplo, this building is far more modern than the cathedral. Y así con todas estas expresiones. En resumidas cuentas, fijaos que lo más importante es primero pongo el comparativo como lo tenga que poner. Un comparativo normal, de los que doblan la consonante, de los que cambian la Y por I latina, de los que se le ponen el more. Por eso os digo, es imprescindible conocer la formación de los comparativos. Y una vez que tengo el comparativo hecho, delante le pongo cualquiera de estas expresiones. Podríamos intercalar todas. O sea, puedo poner el quite aquí, el far aquí, me da lo mismo. ¿Vale? Otra cosa que os quiero comentar, el far. El far también es un adjetivo que significa lejos, pero aquí no está haciendo de adjetivo. A veces lía porque decimos, a ver, que este far tendría que estar aquí. En este caso lo que está haciendo es modificando este adjetivo, este modern. Así que nada, os olvidéis que es un adjetivo y aquí digamos que podríamos decir, este edificio es más moderno, pero de lejos. ¿Vale? Una expresión así un poco más informal. Pues en inglés lo podríamos poner delante para intensificarlo. Y es verdad que como estamos intensificando, si os toca hacer esto hablando, normalmente se marca bastante. Por ejemplo, podemos decir eso. This building is far more modern than the cathedral.
O my brother is a lot happier than my sister. ¿Veis cómo se remarca más esta palabra? Siguiente apartado. Podemos hacer comparativos de igualdad. My new mobile is as good as the old one. Mi nuevo móvil es tan bueno como el viejo. Vale. Pero ¿qué ocurre si no es igual de bueno? Y además no es igual de bueno con una gran diferencia. Pues lo primero de todo es que habría que negarlo. ¿Vale? Normalmente cuando modificamos un comparativo de igualdad es para negarlo, porque no es de igualdad ya. Uno va a ser mucho más que el otro. Así que vamos a poner, por ejemplo, the new mobile is not as good as the old one. Y podemos utilizar expresiones como nowhere near, not nearly o not at all. Recordemos, hay más, pero como ejemplos nos valen. The film is as interesting as the book. Comparativo de igualdad sería que la película es tan interesante como el libro. Yo quiero decir que no es tan interesante como el libro. Pero es que además no es tan interesante como el libro, pero con una gran diferencia. Pues por ejemplo podríamos poner The film is not nearly as interesting as the book. ¿Vale? La película no es ni de cerca tan interesante como el libro. O My dish is as tasty as yours. ¿Vale? Mi plato es tan sabroso como el tuyo. Que no es tan sabroso como el tuyo y además con una gran diferencia. My dish is not at all as tasty as yours. ¿Vale? Mi plato no es para nada tan sabroso como el tuyo. ¿Veis cómo hacemos el comparativo de igualdad en este caso? Y delante ponemos estas expresiones para poderlo intensificar. Y también podemos hacer una gran diferencia con los superlativos. Yo podría decir, wow, this is the best pizza. Esta es la mejor pizza. Pero es que quiero decir que esta es la mejor pizza, pero de lejos. Pues utilizamos by far. This is by far the best pizza. ¿Y os habéis fijado en otra cosa? Que muchas veces en español ponemos estos intensificadores al final. Buah, esta es la mejor pizza de lejos. Mi plato no es tan sabroso como el tuyo, para nada. En inglés no. En inglés vamos a ponerlo siempre delante del comparativo o del superlativo. ¿Vale? Y si queremos hacer una pequeña diferencia, ¿cómo lo hacemos? Pues con otras expresiones. Digamos que el formato es el mismo, pero con otras expresiones. This computer is worse than that. Ya tenemos hecho el comparativo. Dejo el hueco de adelante y pongo una expresión para indicar una pequeña diferencia, como slightly. Este ordenador es ligeramente peor que aquel. Today I am busier than yesterday. Today I'm a little busier than yesterday. Hoy estoy un poquito más ocupado que ayer. Exercise A is more difficult than exercise B. Bueno, sí es más difícil, pero un poquito más. Exercise A is a bit more difficult than exercise B. Vale, el siguiente no lo pongo, el a little bit, porque no es más que la unión entre a little y a bit. Podríamos utilizar, por ejemplo, exercise A is a little bit more difficult. Or my new car is bigger than my old one. My new car is not much bigger than my old one. Mi nuevo coche no es mucho más grande que el anterior. ¿Podemos hacer pequeñas diferencias en comparativos de igualdad? También. Tenemos formado ya el comparativo de igualdad y aquí lo que vamos a decir es, mi padre es tan alto como mi madre. Es casi tan alto como mi madre. My father is almost as tall as my mother. Or your car is nearly as fast as mine. Tu coche es casi tan rápido como el mío. This exercise is not quite as difficult as that. Este ejercicio no es tan difícil como aquel. Your smartwatch is roughly as new as mine. ¿Vale? Tu reloj inteligente es casi tan nuevo como el mío, pero el mío es más. ¿Vale? Ya veis que podéis utilizar almost, nearly, not quite, roughly, more or less, or about. ¿Y qué tal si practicamos un poco? Atención porque estas frases a veces nos pueden liar un poquito, así que vamos a intentar hacerlas y explicarlas. Imaginaos que tengo, por ejemplo, esta frase. My car is
than yours. Vale, vamos a utilizar un adjetivo de superioridad y vamos a marcar una gran diferencia. Es decir, lo que quiero decir es que mi coche es más rápido que el tuyo, pero además con una gran diferencia, es mucho más rápido que el tuyo. Pues por ejemplo, podríamos decir, my car is much faster than yours. Utilizamos del fast, el adjetivo, en modo de superioridad, faster. Y después añadimos una palabra para indicar una gran diferencia. Por ejemplo, much faster. Recordad que en lugar del much había otras opciones. A lot faster, far faster, etcétera, etcétera. Pero bueno, elegimos much faster como ejemplo. This film is than the book. Exciting. También quiero utilizar superioridad, pero una pequeña diferencia. Es decir, que en este caso quiere decir que la película es más emocionante que el libro, ¿vale? Pero un poquito más emocionante, no mucho. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero decir. Así que pongo, this film is a bit more exciting. Hago el comparativo del exciting, que va con el more. Y después le añado una de las partículas para indicar que es un poquito. A bit more exciting. Lo mismo, en lugar de bit, podríamos haber utilizado, por ejemplo, a little, etc. Lo que quiero que os quede muy claro es la idea de lo que yo quiero decir, no cómo se forma gramaticalmente. Otro ejemplo, this watch is of the shop. Good. Vale, aquí quiero utilizar un superlativo. No quiero decir que este reloj sea mejor, peor, no, quiero decir que es el más bueno de la tienda, pero además lo quiero intensificar. Es el más bueno de la tienda y además con diferencia. ¿Qué podríamos decir? By far the best. Pongo the best, que es el superlativo, y lo intensifico con el by far. Your exam was mine. Difficult. Vale, aquí quiero indicar una igualdad con una gran diferencia. Bueno, pues hay una diferencia, ya no será en igualdad. Acordaos que cuando tenemos que hacer un comparativo de igualdad intensificando, lo que hacemos es ponerlo siempre con una negación. Entonces yo quiero decir que no eran iguales, que no eran igual de difíciles los dos exámenes. Y encima que tu examen no era, digamos, ni de lejos tan difícil como el mío. El uso que le quiero dar a esta frase es que mi examen era muchísimo más difícil que el tuyo. Pero en lugar de decir que era mucho más difícil, voy a decir que tu examen no era tan difícil como el mío, pero vamos, ni de lejos. Opción, pongo el superlativo, as difficult as, en este caso es un comparativo, perdón, el comparativo de igualdad con el as, y le añado una expresión para intensificar. Por ejemplo, nowhere near. Your exam was nowhere near as difficult as mine. Otra. My grandmother is than my grandfather. Aquí quiero intensificar con una pequeña diferencia, pero sí que quiero decir que es más. Es decir, que mi abuela es más mayor que mi abuelo, pero no se llevan mucho, ¿vale? Por ejemplo, mi abuela 92 y mi abuelo 90. Sí que es más mayor, pero tampoco mucho. Así que podríamos utilizar, por ejemplo, a little older. Pongo el comparativo older y le añado a little. A little o cualquiera de las otras que hemos visto. You are, your sister, patient. Vale, aquí también una de igualdad, pero recordad que es de no igualdad, con una pequeña diferencia. Es decir, que tu hermana es más paciente que tú, pero solamente un poquito más. You are almost as patient as your sister. Eres casi tan paciente como tu hermana, pero tu hermana un poquito más. Peter is student in the class. Lazy. Aquí un superlativo, es decir, Peter es el más vago de la clase, pero además con diferencia. Peter is by far the laziest student in the class. Y venga, una más y lo dejamos. Spain is than England sunny. Esto, como no podía ser de otro modo, tenemos que utilizar un comparativo de superioridad y con una gran diferencia. Porque, le pese a quien le pese, España es mucho más soleada que Inglaterra. Así que vamos a poner Spain is far sunnier than England. Lo dicho, muy importante en estas frases que veáis no solamente cómo se forma el comparativo con esa expresión para intensificar, sino también
¿Qué es lo que quiero decir yo con esta frase? ¿Qué es más? ¿Qué es menos? ¿Qué no es igual que el otro? ¿Que hay mucha diferencia? ¿Que hay poca diferencia? Por lo tanto, podríamos hacer muchísimos más ejercicios de estos. Pero yo creo que con estos podéis ver un poco ya cómo funcionan. Aún así, ¿que no os ha quedado claro alguno? Ya lo sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Aunque yo creo que además haremos un vídeo complementario a este con solamente ejercicios. Pero hasta que llegue ese vídeo, si tenéis cualquier duda, ya sabéis. Y hemos llegado al final del vídeo. Espero que os resulte útil, de verdad. Los comparativos y los superlativos se utilizan muchísimo más de lo que os creéis. Pero es que además, esto de intensificarlos se utiliza también mucho. Los necesitáis en los speaking, en los writing. Pero es que en la vida real muchas veces nos va a venir bien, porque igual no es que quiera decir que algo es mejor o peor, sino que es mucho mejor o mucho peor. Y así lo intensifico. Así que estas estructuras gramaticales se utilizan mucho más de lo que nos creemos. Pero bueno, os dejo ya de dar el rollo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis y nos vemos en el siguiente. Enjoy your English!